UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Bueno, acá estamos con el programa Activamente en el 103.5 en la radio Universidad Católica de Valparaíso. Estamos aquí con todos los panelistas estables y estamos con un gran invitado hoy día. Hoy día estamos con Marcos Barraza, psicólogo de profesión. Bueno, él tiene un currículum bastante, digamos, interesante para que lo conozcan. Él es psicólogo clínico, actualmente también es psicólogo social y participó en el gobierno del segundo ministro del Partido Comunista del gobierno de Michelle Bachelet, en el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, hoy día estamos con él para, digamos, poder conversar de la situación de salud mental en Chile, el malestar social en Chile y conversar distintas temáticas que tienen que ver con lo social hoy en día. Bueno, estamos acá. Erika, ¿cómo estás? Hola Salvador, súper bien y como siempre, al igual que tú, muy contenta de estar en otro programa Activamente. Gracias también a Sabia Salud, por supuesto, que siempre hay que nombrarlo, nuestro centro de salud integral, que está al alcance de todos, y también porque estamos nuevamente con el Nico, que no lo veía hace tiempo, así que también contenta por verlo, y por supuesto con Marco, nuestro invitado, que estamos como en contexto, porque hay que empezar ya a conocer a nuestros candidatos, ¿no? O sea, en general es bueno darles estas tribunas a todos y conocer cuáles son sus propósitos, sus proyectos, a qué están enfocados, así que me parece súper. Claro, porque Marco está de candidato a constituyente por el Distrito 13, por San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, El Bosque, Los Espejos y La Cisterna. Me parece que es el Distrito 13, pero sí. Este programa es de alcance regional, pero también de alcance nacional. Marco, ¿cómo estás, Marco? Está Nicolás, que no te saludaba. Hola, ¿qué tal, chicos? Salvador, Erika, hola Marcos, saludo también para ti y para todos los que nos están escuchando. Bueno, estamos sencillamente contentos de estar acá de nuevo y sin duda que esto va a ser una conversación bien interesante. Creo yo de que nos hace falta conversar sobre temas que integren lo social con lo psicológico, sobre todo en este último tiempo. Así que démosle con la conversación, por favor, estamos todos ansiosos. Bueno, bueno, Marco, ¿cómo estás, Marco? ¿Cómo ha sido tu año? ¿Cómo ha sido este año? Ya algunos, la OMS señala que estamos como en una fatiga pandémica a esta altura. Estamos en verano, recién partiendo las campañas y ya estamos con fatiga pandémica. ¿Cómo te encuentras, Marco? Hola, primero, hola y gracias por la invitación. Muy contento de poder estar en el programa y de conversar de temas tan importantes y de un área tan relevante como es la salud mental. Y yendo concretamente al grano, yo estoy con fatiga de materiales, sin embargo, voy de candidato constituyente por el Distrito 13 y por el Pacto Apruebo Dignidad, y no me queda más que sacar energías, no sé de dónde, pero tener energías porque el desafío es muy relevante. Ahora, creo que la mayoría de las chilenas y de los chilenos y de todos quienes habitan en el país deben estar viviendo momentos bien críticos en términos del cansancio, el agobio, como que los procesos no concluyen y las transiciones se han vuelto muy prolongadas en el tiempo. Cuando parecía que la pandemia decrecía, se reactivó la segunda ola de contagio. Creo que se han profundizado las condiciones económicas desiguales y ciertamente que en ese contexto la estabilidad emocional de las personas, de las comunidades, de las familias está muy debilitada. Yo personalmente en el contexto mantengo un diálogo sostenido en el mundo social. Ahora lo he profundizado a propósito de ser candidato constituyente. Y lo que uno observa es mucha ansiedad, mucho malestar acumulado. Chile se caracteriza por ser un país donde las tasas de, conflictos en la esfera emocional son abundantes, pero creo que
la intensidad de los problemas se ha acrecentado. A propósito de la criticidad de lo que se ha vivido, diría yo, en términos más largos, por más de 2 años. O sea, Chile vive un periodo crítico desde el estallido social, con expectativas sociales de transformación, de deterioro también de la institucionalidad en materia de protección, pero eso se ha intensificado, se ha acrecentado en el contexto de la pandemia. Es muy evidente que la incertidumbre, el temor, se ha acumulado. Y en esa perspectiva, si alguien tenía algún tipo de conflicto en la esfera psicológica, probablemente esos conflictos se han potenciado, se han profundizado. Yo dirijo la Escuela de Psicología de la USACH, soy director ahí, y en el Centro de Atención Psicológica, en el CAP, la norma o lo general es que los conflictos por los cuales se hacían consultas hoy día son más profundos. El malestar se ha agudizado. Mira, así es, y en verdad hay varias cifras que acompañan lo que tú estás señalando, Marco. Me parece bastante interesante que estamos en un contexto en Chile donde ya la salud mental en Chile es pésima, es de las peores del mundo. Tenemos las tasas de suicidio más altas en adolescentes, en adultos mayores, tenemos tasas de alcoholismo altísimas, las cifras ¿cómo se llama?, de depresión también son muy altas en el mundo. Por cada 2 hombres que se están con depresión, hay una mujer con depresión. En Chile son 5 mujeres por cada un hombre que tiene depresión. Por lo tanto, me gusta esta forma porque estamos caracterizando un lugar social, un lugar donde estamos habitando. Y pareciera que ese lugar donde habitamos es el que va generando también este malestar. Entonces yo te quería preguntar, Marco, porque durante la revuelta, durante estos días que venimos en una crisis, hubo muchos rayados, y hay un rayado que a mí me sigue dando vuelta, y dice, no era depresión, era capitalismo, algo así, dice él. ¿Qué opinas de esa frase? ¿Qué opinas de esa frase, Marco? Yo creo que es muy potente, ¿eh? O sea, porque esa frase nosotros la utilizamos en la Escuela de Psicología de la USACH para efectos de un conversatorio con ponencias académicas de estudiantes, profesores que se hizo. Fue muy concurrido, que lo hicimos con invitación a todas las universidades del país. Y creo que efectivamente hay desde el estallido social, probablemente con procesos sociales latentes, silenciosos que venían de antes, terminó de consolidarse una idea y una transformación, diría yo, en la esfera sociocultural, que es que todos los conflictos de esta posmodernidad remiten a una dimensión absolutamente perversa y radical del capitalismo, que ha venido generando tasas de exclusión crecientes, tasas de marginalización crecientes, agobios que han ido profundizando los trastornos en la esfera psicológica. Pero también creo que en el presente eso se ha complejizado un poquito. Yo soy de los que piensa que el estallido, revuelta, levantamiento, los 3 adjetivos del 18 de octubre, de alguna manera dieron cuenta de un proceso de construcción de conciencias distintas. Lo veo de esta manera, superando la idea posmoderna de las fragmentaciones en la identidad. ¿Ya? Y que lo que empezó a surgir en un ejercicio de disputa de ideas, de conciencias, yo me lo explico de otra manera, la cantidad de cabildos autoconvocados, de ollas comunes durante la pandemia, miles, por decirlo de alguna manera, reflejan esa disputa de conciencia en un intento que está en desarrollo por situarnos en una idea de sujeta o sujeto universal más colectivo, pero con más sentido, no que dejaba de lado las luchas feministas, las luchas indígenas, sino que es capaz de contenerlas en una sola identidad, pero con, diría yo, la tensión
de que la pandemia, y desde una tensión bien dialéctica, genera un conflicto en la inversa. Obligadamente, esa construcción de comunidad, de sujeta universal colectiva, se tiene que replegar hacia la familia. Y el nicho familiar se vuelve mucho más seguro desde el punto de vista de las incertidumbres y los temores que genera la sociedad. ¿Qué es lo que va a emergir después de esto? Porque yo creo que hay algunos plantean que aquí viene una transformación mucho más radical, otros creen que a propósito de la crisis civilizatoria que vive el planeta, esto puede agudizarse aún más. En mi opinión, el desenlace está asociado al protagonismo que tengan los grandes proyectos colectivos. Si los proyectos colectivos crecen, estamos fregados. Oye, Marco, es importante lo que estás señalando, porque mira, fíjate, como parte de las narrativas de los programas, este programa nace un poco a propósito de la pandemia, un poco nace como un aporte a la salud mental aquí en la región y con un espacio, digamos, para el nivel nacional también. Y una de las cosas que hemos conversado es precisamente esto que estás señalando tú, esto de que de alguna forma el espacio de hoy y esta ruptura yo diría como de lo individual, da espacio a estos momentos más colectivos. Y tuve la oportunidad, Nico, Erika, tuve la oportunidad de acompañar no yo personalmente, sino que la tesis de la Bárbara de las ollas comunes acá en la región. Entonces es increíble cómo la olla común se sitúa en la colaboración, rompe la individualidad, la rompe esto de tener que estar solos salvándonos, sino que la olla común emerge como una oportunidad de colectivizarnos y estar junto con otros. Y no solamente para ir a alimentarse de la comida, sino que las ollas comunes también se convirtieron en lugares de contención. Como yo creo, Marco, que también el constituyente se va a constituir en un acto donde vamos a dejar de estar sin voz y vamos a tener la oportunidad de poner nuestra voz ahí, marcando el voto, rayando con nosotros. O sea, es una oportunidad de hacer una catarsis, creo yo, colectiva. Ya la hemos venido haciendo, sí. No sé qué opinan, Nico, Erika. Yo tengo la sensación, chicos, de que, o sea, si bien yo creo que hay que resaltar todos estos procesos colectivos, yo creo que el tema de las ollas comunes es un ejemplo clarísimo de cómo se puede incidir situado en la comunidad, ayudando entre todos, los miembros de la comunidad, ayudándose y construyéndose en una opción práctica, real. Creo que eso es algo que tiene que ser destacado. Así como eso, también me sumo un poco a esa apreciación de que ha habido una playa de cabildos autoconvocados que sin duda hay que rescatar. Eso por un lado, pero por otro lado yo quiero matizar un poquitito, o no sé si es tanto matizar como sencillamente a lo mejor preguntarle un poco a Marcos y seguir con la conversación, porque a mí me da la sensación de que todos estos, o estas muestras tan claras, digamos, de la necesidad de reorganizarnos, ¿cierto?, siguen siendo insuficientes, o sea, digámoslo. Insuficientes en la medida en que no hemos sido capaces luego de tanto tiempo, ¿cierto?, desde que comenzó el estallido social, digamos, y el descontento que viene arrastrándose de mucho tiempo atrás, digamos, hemos sido en el fondo incapaces de poder organizarnos de una manera muchísimo más efectiva para hacer frente, digamos, a toda esta ola reaccionaria que ha venido posteriormente. Yo creo de que ahí, o sea, ¿cuáles son, Marcos, tus diagnósticos y para dónde crees que va esto? O sea, ¿qué es lo que nos faltaría a nosotros, digamos, como comunidad, digamos, dispersa, para poder lograr alternativas sociales y políticas efectivas? ¿Qué crees tú? O sea, ¿dónde estamos ahí? Yo pienso lo siguiente, mira, yo creo que primero que nada yo lo entiendo esto en dinámica y en clave de proceso, y creo que está en desarrollo, no es algo que haya concluido. Yo parto de la premisa que la situación que vive el país, a propósito de un proceso constituyente en ciernes, que en mi opinión podría haber sido aún más democrático de lo que fue caracterizado, me gustaría y creo que hay que tensionar la Convención Constitucional de manera tal, situándome en la metáfora de rodear la Convención Constituyente
que el Palacio Pereira se convierta en un palacio de cristal abierto, porque a mí me gustaría que las organizaciones sociales tuviesen la posibilidad real, concreta, de ir a expresar su punto de vista. Yo creo que esto va a ser determinante el cómo se caracteriza la Convención Constituyente, y en mi opinión creo que hay que acercarla lo más posible a que se convierta en una asamblea constituyente. No creo que deban existir vetos, limitaciones, porque cuán democrática sea, desde el punto de vista de democracia participativa, será democrática la nueva Constitución. Y yo me imagino que, o sea, no me imagino, yo tengo claro en el diálogo con las vecinas, con los vecinos del distrito, que lo que están buscando, ciertamente, a partir de la dignidad, es un reconocimiento a su condición de ser humanos plenos, y por lo mismo de derechos plenos, de participación activa, de soberanía, pero están buscando que las transformaciones que el país viva no se concreten así en 6 años. Si la gente quiere tener pensiones dignas ahora, la gente con justa demanda lo que busca es tener problemas. La salud ha quedado de manifiesto en la pandemia, que cuando las políticas neoliberales campean y son lo que demoniza el quehacer de un país, las cosas siempre pueden ser peor. Y la pandemia sí lo ha demostrado. O sea, las muertes mayoritariamente son del mundo popular, propio de una estructura muy desigual. Siendo esa la realidad, yo creo que estamos en un tránsito en que aún ciertamente no se consolidan logros desde el punto de vista de las demandas populares. Y los resultados de las elecciones constituyentes van a ser decidoras, pero creo que esos resultados van a ser más auspiciosos desde el punto de vista de las expectativas sociales y populares, en la medida que el movimiento social se mantiene en alza. Yo voy a poner un dato. En el distrito 13, que es PAC, San Miguel, Los Espejos, San Ramón, El Bosque, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, deben haber un poco más de 300.000, si no 350.000 personas dañadas por pérdida de empleo o por disminución salarial. Es una cifra gigantesca. Ese universo de personas, o sea, y lo lanzo porque las ollas comunes que existen, sin lugar a dudas, están abordando una carencia material real que existe, que está ahí, que tiene a la gente privada de una cuestión tan esencial como es la alimentación. Pero esas ollas comunes no existirían. Ollas comunes, el otro día estuve en una reunión con representantes de las ollas comunes de Pedro Aguirre Cerda, de PAC, y ellas, mayoritariamente ellas, porque son mujeres las que han organizado mayoritariamente este acto de solidaridad, totalizaban de más de 50.000 raciones. O sea, hablamos de gente, o sea, donde el Estado no llegó, donde no hubo cobertura social. Pero ese acto solidario material es posible, en mi opinión, es que existe una comunidad que se está desarrollando. Porque en esa olla común, además, hay mucha disputa de ideas, hay mucha o sea, está debatiéndose el país, o sea, al final, eso es lo que está cursando. Entonces, yo tengo la sensación que el 18 de octubre lo que abrió en adelante es un ciclo largo de reformas, y donde probablemente el síntoma más positivo de ese ciclo largo de reformas es que el conjunto del pueblo de Chile haya construido la idea de que la dignidad, en términos de concepto abstracto que abarca muchas expectativas, demandas, se convirtiera en un concepto político, que es el cambio constitucional, sin abandonar otras demandas ciertamente, es un síntoma de que la tendencia es a la demanda integrada. Pero las amenazas del medio son muchas. O sea, la derecha tiene un nivel de cohesión que no tiene el mundo popular, social y político. Y son problemas que hay que ir superando. O sea, yo lo veo, y que si en la Constitución, en el proceso constituyente no están resueltos, el problema es aún más grave. Ahora, insisto, lo veo en clave de proceso, porque yo tengo la sensación de que la desobediencia civil, la protesta, no ha decrecido. Lo que pasa es que hay condiciones ambientales del entorno que impiden que éstas se manifiesten de otra manera.
Y creo que el mejor ejemplo es que en plena crisis de pandemia, la voluntad popular le dobló la mano al sistema político, a la hegemonía neoliberal del sistema político, para ser justo a un sector, y logró que el 10% existiera. No es lo ideal, ciertamente, porque lo que uno hubiese esperado es que en lugar de retirar un 10% de la AFP, el Estado hubiese gastado los recursos que corresponden. Pero lo que quiero mostrar es que hay un mundo social que tiene conciencia de sus derechos y no tiene credibilidad respecto de las políticas neoliberales que han campeado por 40 años. Marcos, súper interesante la conversación, Salvador, Nico, pero tenemos que ir a una pausa de canción, digamos, música. Así que en esta ocasión te quiero pedir que tú regales a quienes nos escuchan algún tema que te guste. Ya, lo pensé muy bien y quiero pedir Corazón tendido al sol, soy un corazón tendido al sol de Víctor Manuel. Entonces, con la canción de Marcos, vamos y volvemos. Volvemos con Activamente en Radio Universidad Católica de Valparaíso 103.5 con los panelistas que ya han acompañado a esta audiencia durante ya bastantes meses y junto a Marcos Barraza, nuestro invitado de hoy, que tiene una tremenda trayectoria en distintos ámbitos, dijimos psicólogo, director de la Escuela de Psicología del USACH, además un personaje dentro del escenario social y político nacional desde hace cierto tiempo y que además está de candidato constituyente por el Distrito 13. Hoy yo tengo una pregunta corta, pero que puede ser larga, tratemos de hacerla corta para ir avanzando, ¿ya? Para no ponernos, digamos, tan densos, pero yo creo que este tema es importante. O sea, la pregunta mía es, o sea, ¿de qué manera se insertaría el rol de la salud mental en el proceso constituyente? ¿Qué quiero decir yo con esto? O sea, se va a hablar, me imagino yo, de salud mental, por supuesto, digamos, en este mismo proceso, pero ¿va a terminar esto insertado en una carta magna? ¿Va a terminar metido ahí? ¿Va a terminar al final diluido para bien o para mal? Porque hay experiencias en uno y en otro caso, digamos, en otras leyes hay cosas que modificar y cosas que no, sin duda, pero ¿cómo se inserta la salud mental en este proceso específico que va a caracterizar el 2021, digamos? O sea, ¿cómo lo ves tú, Marco? Gracias por la pregunta. Yo quiero partir señalando algo. Yo creo que la Constitución en Chile va a ser percibida y vivida, la futura Constitución, más democrática, más justa, más igualitaria, en términos de sistema político, en términos de bases para el sistema económico, si es que es una Constitución redactada desde los derechos sociales y para los derechos sociales. Y con eso hago un claro distingo y una ruptura y diferencia completa con la actual Constitución. La actual Constitución, si tú no tienes, como todo está mediado por el lucro, si tú no tienes recursos, no tienes acceso a salud y te puedes morir. Eso es una evidencia. Si tú no tienes recursos, estás sometido a una educación de baja calidad, a una educación sin expectativas de desarrollo. Si tú no tienes recursos, la vivienda se convierte en algo inalcanzable. Si tú no tienes recursos, el transporte público es muy caro. Y vamos sumando, porque si no tienes recursos, en Chile la cantidad de mayores con dependencia que están en los hogares y que requieren que las cuide alguien es altísima. El registro social de hogares hablaba hace 2 años de 650.000, en consecuencia son 650.000 hogares que tienen una persona con dependencia. Y esa persona con dependencia que debe tener algún trastorno en la esfera emocional, además, cuida una mujer, es decir, 650.000 mujeres, porque los cuidados en Chile los ejercen las mujeres, la hija, la hermana, la nuera, genera otro trastorno o patología asociada al cuidado. Entonces, el catálogo de derechos que tenga la Constitución es esencial, y las garantías de esos derechos es esenciales. Cuando uno piensa en la Constitución desde los derechos sociales, está pensando en la dignidad del ser humano. Y ahí, concretamente, el Estado subsidiario, que señala que en Chile, y a través de la Constitución establece que el Estado hace lo que no hace
hacen los privados es la barrera para una política de salud mental real. Digo real, no con métricas falsas, porque la realidad presente es que las coberturas son insuficientes, los programas son insuficientes, las métricas con las cuales se construye la atención de los pacientes, de las y los usuarios, son insuficientes, y eso es porque lo que el Estado allega en materia de recursos para la salud pública y particularmente para la salud mental es muy baja. Es casi, o sea, no alcanza para los requerimientos y las necesidades. Pero una política pública y una política social que aborde de manera efectiva el problema de la salud mental en Chile, necesariamente debe ser multidimensional. Y lo voy a poner en estos términos. Un nuevo servicio de atención a niños y niñas en situación de riesgo o con situaciones que abordar de manera preventiva, no tiene mucha eficacia si no está acompañada de una visión de desarrollo multidimensional, es decir, salud mental, pero en el contexto de acceso a educación de calidad, de vivienda de calidad, de modelos de detección de vulneración de derechos oportunos y preventivos. Por tanto, el problema es salud mental situada en el catálogo de derechos que tiene que tener la sociedad chilena. Y eso supone un cambio drástico, o sea, para que quede consignado y sea una garantía, no puede ser Estado subsidiario. Necesariamente tenemos que hablar de un Estado democrático y social de derechos, de un Estado que ponga al centro la dignidad y el derecho de la persona que reside en el país. Y digo la persona porque para todos los que viven en Chile, para todos, con todas sus particularidades, individualidades. Entonces, yo creo que ahí hay una discusión profunda, o sea, porque la tendencia en las visiones más conservadoras del modelo neoliberal que van a querer perpetuar lo que hoy día existe, probablemente la salud mental va a ser un derecho no abordado. En mi opinión, desde una perspectiva transformadora, salud mental situada en una dimensión de calidad de vida lo suficientemente amplia y tiene que estar debidamente consignado en términos de garantía social. O sea, ¿sí? No, es que necesito preguntarte esto antes que a mí se me olvide también. Perdona que te haya interrumpido, pero tú sitúas la salud mental en un contexto de, por lo que entiendo lo que tú dices, de mejoras, ¿no es cierto? Hablas de educación, de vivienda, es decir, en un contexto de mejoras. Entonces, quiero ser solamente como el Pepe Grillo o el abogado del diablo. Si ese contexto de mejoras no llega en el tiempo que uno esperaría, ¿no es cierto? Porque seamos reales que aquí los procesos son lentos, por lo menos yo puedo hablar de Chile porque no he vivido nunca afuera, pero lo que conozco en mi país, acá los procesos son bien lentos, digamos. Entonces, ¿qué esperanza en lo concreto podemos tener de una propuesta, como te decía el Nico, de de qué manera puede quedar instalado el tema de la ocupación o la preocupación, que nazca primero la preocupación por el tema de la salud mental? No sé si me explico. Sí, en concreto, ¿cómo lo podemos materializar? Porque si yo espero que los contextos estén adecuados, vamos a envejecernos todos, digamos, entonces... Mi punto es el siguiente, si yo entiendo... ¿Entiendes? A lo mejor no sé si me expliqué bien, pero no, sí, como para aterrizarlo así... La aterrizada completa. Claro. La Constitución será más efectiva, será un ejercicio real y concreto en la vida de las personas, si esto va acompañado de otros procesos transformacionales. O sea, porque sería un contrasentido que, y voy a ser bien concreto, hiper concreto en la política dura, que tengamos un proceso constituyente donde consignemos todos los derechos sociales, limitemos la acción del mercado a lo estrictamente necesario, y no a que inunde la vida de todas y todos, en que los abusos, el acceso a la justicia se mejore, pero en paralelo tengamos un gobierno de derecha, una continuidad de que asegure, que por el contrario ponga al centro una profundización de las políticas neoliberales.
sería el peor de los mundos, o sea, porque daría cuenta de una fragmentación en el plano de las expectativas populares que no tendría sentido. Por lo mismo, cuando uno piensa en el cambio constitucional, del mismo modo, y en paralelo tiene que ir pensando en que Chile requiere, por ejemplo, de un proceso de transformación tributaria altísimo. Yo, por ejemplo, creo que el gobierno democrático, y digo, hago una distinción con el actual gobierno, que yo creo que tiene un lastre profundo en violaciones de derechos humanos, ha hecho un deterioro brutal de los derechos humanos en el país, siendo esa la realidad, el próximo gobierno democrático que venga, entre otros, por ejemplo, tiene que mejorar la atención en salud, y eso requiere una reforma profunda. Tiene que generar una renta básica universal que asegure calidad de vida, porque yo sitúo la salud mental en la noción de determinantes sociales. No es posible pensar en buena salud mental, en significados crecedores desde el punto de vista de la vida de las personas, si del mismo modo no tengo que comer, tengo una mala educación, estoy postergado. Entonces, a mí esto, las vecinas me lo preguntan, me preguntan, sí, pero ¿qué pasa en el inmediato? En el inmediato, el movimiento social también tiene que ser capaz de elegir y convertir en política de manera tal de que se ponga al centro también una política orientada al bienestar de las personas. Y con mucha claridad, o sea, no es posible pensar que las políticas sociales en este país se mantengan hasta el 60 al 40% de los más vulnerables. O sea, requerimos de políticas universales de carácter universal. Lo que dejó de manifiesto la pandemia es que las brechas sociales son altísimas y la Constitución es el camino normativo para generar un cambio societal de largo plazo, pero en el presente los procesos de movilización social son indispensables, fundamentales y la única condición que asegure, por ejemplo, que tengamos un proceso donde la salud pública se fortalezca. Si no hay movilización social, si no hay exigencia popular, porque acordémonos de esto, que es una máxima que yo creo que hay que internalizar, en mi opinión. La Constitución se va a cambiar porque hay descontento y hay movilización social. Si no hubiese movilización social, no estaríamos en esta conversación. No se hubiese cambiado, exactamente. Sí. Claro. Esa es la premisa, el cambiar las condiciones materiales, psicológicas, de significado en el presente, requiere también de movilización social. Y yo tengo la impresión de que el 2021 va a ser un año intenso y como también lo va a ser el 2022. Y no lo digo desde la expectativa de ser pitonizo, sino que desde una realidad. Si la realidad es que acá en Chile hubo un proceso de transformaciones, o sea, equivalente al que en algún momento se activó en Ecuador, en Uruguay, procesos en particular en la Constitución, sino que abarcan el conjunto de las esferas de la vida. Súper interesante lo que estamos conversando. No dejo de pensar en esta como un poco en los estados emocionales de los chilenos y las chilenas este último tiempo. Me llamó la atención, Marco, a propósito de estos procesos sociales y emocionales que están interconectados, que los pobres sienten pena en Chile. Hoy en día en la pandemia, una encuesta, la tercera, cuando preguntan por la predominancia de las emociones, la gente de escasos recursos, no de escasos recursos, la gente que está en una condición de pobreza siente tristeza. Y las personas que tienen más recursos están enojados. O sea, hasta en eso, el clima emocional y el lugar donde estamos también nos va afectando. Pero también quisiera hablar de que de alguna forma todo este proceso constitucional y pandémico, yo creo que yo siempre converso con mis consultantes en la clínica, con mis familiares, digo, no nos vamos a olvidar nunca de este momento, nunca jamás nos vamos a olvidar de este momento, y siempre digo, siempre en las conversaciones yo digo, porque tengo, aunque soy un piojo, tengo un cierto sentido de trascendencia, digo, me pregunto a mí mismo y me digo,
cómo me quiero recordar yo a mí mismo en este momento de pandemia, haciendo qué. Entonces, cuando escucho a Marco, me hace mucho sentido esto de que tenemos que estar movilizados permanentemente este tiempo. O sea, este es un tiempo para movilizar ideas, para juntarse. Si bien es un tiempo de distanciamiento social desde lo físico, ¿ah? Por el tema de los contagios, es un momento de ir encontrándonos. Ya hemos tenido la experiencia de estos cabildos autoconvocados, de las ollas comunes, de estos programas como Activamente que nacen también como parte de los subproductos de la crisis. Erika. Eso te iba a decir, Salvador, que también yo creo que hay que hacer un llamado importante, porque estoy súper de acuerdo con el tema de las políticas públicas, que efectivamente el Estado es responsable del bienestar de sus ciudadanos, pero también yo creo que somos todos responsables, ¿eh? Yo en lo personal, el que quiere no me lo compra, por favor, esto es una idea muy personal. Yo creo que todos los cambios salen siempre desde uno, por lo tanto uno también es responsable de generar. Y imagino que como director de una escuela de psicología de una universidad tan importante, que también tuvimos el rector de la Universidad del Paraíso, en fin, hay un montón de organizaciones, instituciones y personas que son referentes, que yo creo que también son responsables de instalar el tema de la salud mental como una prioridad, digamos, y la salud física, la salud mental, no sé, la vida espiritual, en fin. Dicho esto, tengo la misión de ir a una pausa comercial y preparen las preguntas para dar todo en el último bloque con Marcos. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, aquí hemos vuelto en el tercer bloque de este programa Activamente por el 103.5 de la Radio Universidad Católica de Valparaíso. Estamos muy contentos, ya llevamos prácticamente casi 6 meses de programa, así ha pasado el tiempo, nos queda todo este 2021. Hemos conversado varios temas. Y también quiero recordarle a todos nuestros auditores y las personas que nos ven también a propósito de que tenemos un fanpage de la radio Activamente hoy en día. Los quiero invitar a que visiten nuestra página www.sabiasalud.cl y ahí en menos de 2 clics va a poder conversar con nuestros profesionales, con psicólogos, con nuestros psiquiatras y con nuestros coach y nuestra educadora diferencial. Y recuerden que nos pueden llamar, nos pueden escribir, estamos resolviendo todo tipo de dudas de salud mental también. Bueno, dicho esto, Nico, tú tenías una pregunta para Marcos. A ver, la verdad que son muchas preguntas, Salvador. Son montones de preguntas y cuestionamientos. Yo me gustaría primero tener una reflexión sobre de qué manera la gente se puede realmente involucrar en este proceso, porque hace un rato hablábamos de una imagen que como que evoca una especie como de casa de vidrio, como de anfiteatro, donde en el centro ocurre, digamos, esta discusión que es el proceso constituyente, y digamos, y en los márgenes un movimiento donde la ciudadanía, las personas, digamos, interesadas van de alguna manera retroalimentando sobre la marcha este proceso. O sea, en la práctica, para tratar de aterrizarlo un poco, los que nos están escuchando se pueden preguntar, oye, ya, perfecto, pero cuando se hayan elegido los constituyentes, cuando este proceso esté en marcha, y cuando se habla de que puede haber un diálogo ahí, o sea, ¿de qué manera podría esto ocurrir? ¿Cómo se hace posible? Yo voy a partir desde el realismo. Yo creo que hay 2 visiones acá que están en pugna, y pueden haber claros oscuros, pero 2 visiones en pugna. Quienes quieren que el proceso constituyente, y particularmente la convención constituyente, sea un ejercicio lo más normal y poco deliberativo desde el punto de vista social, y acotado a una dimensión de expertos, de tecnócratas, de élite, es decir, convertirlo en una constitución lo menos popular posible, versus otra visión, que es una visión en la cual yo suscribo y me siento parte, que la convención constituyente y la nueva constitución es determinante los mecanismos de participación y deliberación para efectos de establecer ahí la soberanía popular. Y cuando digo soberanía popular, ahí está expresado lo que la mayoría de este país, que se pronunció por el apruebo el 25 de octubre, quiere que esté consignado. ¿Sí?
es una mayoría muy contundente. Pero pese a ser una mayoría muy contundente, los poderes fácticos, las visiones de la democracia procedimental y no participativa persisten en sus lógicas. Y lo digo porque lo primero es que yo creo que las fuerzas democráticas, las fuerzas orientadas a la transformación, tienen que hacer todo cuanto esté a su alcance para que el proceso, la Convención Constituyente, sea un ejercicio vívido, real, en cuanto a participación popular. Y en eso es clave que el reglamento de la Convención Constituyente, que emerge tras la constitución de la misma después de las elecciones, por ejemplo, le otorgue a las organizaciones sociales la posibilidad real de tener iniciativa, de plantear puntos de vista, de sistematizar información, con canales idealmente presenciales si lo permite, y decrece la pandemia, pero si no, a través también de plataformas que permitan que las personas participen activamente, que sus opiniones estén sistematizadas, que se establezca la brecha entre, o la sintonía entre lo que el representante, el convencionalista plantea y lo que plantea su comunidad. Que quede muy claro que tienen que ser votos conocidos, no secretos. Porque aquí estamos hablando del país que estamos caracterizando para los próximos 50 años. Y en consecuencia, y en buena medida, fruto del agobio, de la frustración, de la desafección hacia el sistema político. Por lo mismo, si uno quiere construir una comunidad en base a ciudadanía política y a ciudadanía social, necesariamente esto tiene que estar de un proceso altamente transparente, participativo, porque además el carácter participativo y democrático en términos de movimiento social y ciudadanía que tenga este proceso constituyente va a marcar, va a perfilar cuán democrática será la Constitución. O sea, tiene esa vinculación. Un ejemplo bien claro. Yo, por ejemplo, creo que la nueva Constitución, así como tiene que existir el reconocimiento a los sindicatos en tanto titularidad sindical en el plano constitucional que les permita negociar como sujeto de negociación colectiva, y claramente no a los grupos negociadores que van por el lado de la organización sindical, y para eso se requiere reconocimiento constitucional. También creo que tiene que existir reconocimiento constitucional de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales tienen que tener, por ejemplo, a mi entender, iniciativa de voto, de ley. Ah, qué interesante eso, ¿no? En un nuevo sistema político, las organizaciones sociales debiesen tener la capacidad de presentar proyectos de ley. Y, por ejemplo, creo, por lo mismo, si se le otorga reconocimiento constitucional, las organizaciones sociales tendrían que tener apoyo, financiamiento por parte del Estado, digamos, para que existan y se desarrollen. O sea, lo decía Erika hace un rato, si uno quiere mejorar la salud mental en nuestro país en clave de resignificación, de construir nuevos significados, es el Estado sin duda, pero también es el mundo social, las comunidades, las instituciones que tienen que contribuir. Bueno, pues bien, si queremos que eso ocurra, esas organizaciones, esas comunidades tienen que tener reconocimiento constitucional. Y agrego un ejemplo que para mi gusto es muy significativo. Cuando el narcotráfico, primero el micro y después el narcotráfico, se apoderó de las comunidades de México, a través de la narcocultura es cuando el Estado se repliega y deja de existir desde el punto de vista de los derechos y el bienestar multidimensional. Pero es también cuando la organización social se anula o desaparece. Porque la organización social canaliza los derechos de las comunidades, sin lugar a dudas sí, pero también ejerce convivencia, coerción social desde el punto de vista de la norma, en términos de lo que es aceptable y lo que no es aceptable, y sin lugar a dudas proporciona un estándar de convivencia. O sea, es como lo que hablábamos hace un momento, es un proceso colaborativo, siento yo, entre Estado, entre sociedad civil, o sea, es volver a lo que debiéramos, que tiene que ver con esta colaboración constante y permanente para ir llegando a cierto, por supuesto, con los roles que le corresponden a cada entidad.
pero Ahora, pero yo de una hago manera es volver a eso, siento yo. pero sí hago una distinción que en mi opinión es central. Es colaboración, sin lugar a dudas, pero la organización social, desde el punto de vista de la relación comunidad, Estado y mercado, porque el mercado existe, la organización social genera un tipo de convivencia. Un tipo de convivencia que es más, lo voy a poner así bien concreto. A la ausencia de una policía orientada a la protección de la comunidad, porque eso es lo que vive Chile, es una policía más bien orientada a la represión, al castigo, a la diferencia política, O a la defender represión, a una parte de la sociedad. o a defender a una porción de la sociedad que es el estrato socioeconómico, la clase dominante. La comunidad organizada a través de su organización social genera convivencia democrática. Si no existe, no tenemos un piso central del desarrollo del país desde el punto de vista de la convivencia democrática. Y eso para mí es central. Y si lo otorgamos en la Constitución, reconocimiento constitucional, le estamos dando un valor en términos de la organización que el país lo requiere. Si el país está tensionado, si las comunidades sienten el agobio de la delincuencia organizada, del microtráfico, que le disputa el crecimiento de los niños, de las niñas, o sea, es una realidad. Entonces, para eso hay que crear más comunidad. La comunidad tiene que tener más peso específico en esto, y eso se hace a través de la organización social. Por tanto, volviendo a la Constitución, yo creo que el reglamento es clave, pero también es clave otorgarle a los constituyentes la capacidad de deliberar y que nada sea veto. O sea, yo creo que el quórum de 2/3 tiene que ser revisado, de verdad que sí. Lo pienso porque si no una minoría, o sea, miren, la equivalencia. La actual Constitución para crear una empresa del Estado exige 2/3. O sea, y no se ha creado ninguna empresa del Estado en décadas porque hay 1/3 que lo impide, un poquito más de 1/3. O sea, tiene esa magnitud de veto. Entonces, la Convención, en mi opinión, tiene que fortalecerse desde el punto de vista de sus rasgos democráticos. Y en mi opinión, para eso, el mundo social tiene que tener mayor deliberación en este proceso. Más presencia. ¿Sí? Mira, está potente el programa hoy día. Bueno, Marco, quiero cambiar un poquito el foco y poner un poquito cómo lo vamos a hacer en la participación, porque capaz que nos confinen. ¿Cómo crees tú que podría la gente participar de mejor forma en este proceso constituyente? Entendiendo que es tan importante la voz de cada uno de nosotros, estar puesta ahí, digamos, a través de nuestros constituyentes, a elegir. Yo, o sea, espero y ojalá que la pandemia decrezca y en general, digamos, haya mejores condiciones de protección para el conjunto de la población. Pero creo que hay que actuar también con precauciones, y esas precauciones pasan, primero, idealmente, si las condiciones sanitarias lo permiten, yo creo que el ejercicio de reactivación de los cabildos autoconvocados, de las asambleas, es un ejercicio muy necesario. Y tengo la impresión de que las ollas comunes, que son equivalencias o continuidades, o en algunos casos nuevas expresiones de organización, tienen que tener un protagonismo en términos de organización y deliberación activa. No creo que haya ningún tema que le sea ajeno al mundo popular de la nueva Constitución. Partiendo por la premisa de que consignar en esta nueva Constitución que la soberanía no recae en la nación, sino que en el pueblo, que hay una diferencia de fondo. La discusión sobre los derechos sociales, la discusión sobre cuál es el carácter que deben tener las Fuerzas Armadas y las policías. Son todas discusiones porque no hay nada que le sea ajeno a un habitante de este país.
Por lo mismo, el ejercicio de pedagogía en la discusión, de construcción de ideas, de co-construcción de contenidos es clave. Y es determinante que quienes representen las y los constituyentes, y al menos el compromiso que yo he establecido en los diálogos con las organizaciones sociales del Distrito 13, es que el ejercicio de conversación no se acaba, y de intercambio y de representación de ideas no se acaba con la elección del 11 de abril, muy por el contrario, se fortalece aún más. Yo me imagino un proceso constituyente en diálogo permanente con el mundo social, traspasando y deliberando respecto de cuáles son los contenidos esenciales de esa Constitución. Y yo creo que la principal tensión que se va a vivir, y por eso es tan necesaria esta participación, sea en la modalidad presencial idealmente, sino en la modalidad online o en su defecto semipresencial, la principal tensión que se va a vivir es que el Estado chileno y la institucionalidad en todo orden de cosas está diseñada y pensada desde la tecnocracia, que es un problema de la institucionalidad. O sea, el mejor ejemplo es cuando se hizo el Transantiago, un sistema de transporte pensado en laboratorio que no tuvo asidero en la realidad desde el punto de vista de la calidad de vida en las personas y en las comunidades. Pues bien, eso se expresa en la definición de la tarifa del transporte público. La tecnocracia tiene inundadas las definiciones. Las tiene inundadas, por ejemplo, en cómo se evalúan los programas sociales. Cuál efectivo o no efectivos son, con lógicas economicistas de manera excluyente, porque la economía tiene que estar presente, pero de manera excluyente a otro tipo de racionalidades o saberes. Entonces, la construcción de ideas desde el mundo popular respecto de dónde están las tensiones, los conflictos, las carencias, es central. Entonces, en mi perspectiva, yo me imagino un proceso constituyente donde la transparencia, la participación, la perspectiva democrática del mismo son clave. Y los instrumentos, las herramientas que se utilicen, idealmente presencial, si no semipresencial, y si en el peor de los casos, esto porque la pandemia continúa por un periodo más, en términos del riesgo sanitario, implica online, buscando mecanismos para cortar la brecha online. La misma brecha que sabemos que existe en las universidades. O sea, yo en la USACH, nosotros iniciamos la pandemia con 3.000 estudiantes sin acceso o a internet o a computadores con cámara y audio. Y esa es una brecha digital que pone de manifiesto las precariedades que el país tiene. O sea, que pone en evidencia, sin lugar a duda, que el país es menos moderno de lo que uno piensa, o que la modernidad le llega a poquitos y la gran mayoría alcanzan la modernidad, pero con niveles altísimos de endeudamiento. Otra brecha más. Otra brecha. Tenemos los top 5 de brechas. Oye, lamentablemente... Terminamos, te juro. Es que ha sido súper interesante. ¿Qué? Terminamos. Así que, chicos, les doy obviamente les doy permiso porque llevo los times. Así que para que se despidan Salvador, Nico, del programa y de Marcos. Bueno, yo muy agradecido de este programa. Yo creo que fue bastante pedagógico en varios, digamos, aspectos, y yo creo que me quedo con este desafío como sociedad civil, empezar a tener incidencia, empezar a organizarnos, empezar a autoconvocarnos en Cabildo. Ya te vamos a invitar a un Cabildo, Marco. Encantado. Luego te contamos. Se viene. Estamos en esto, estamos resonando en eso, así que me voy muy feliz con este programa. Muchas gracias, Marco, por tu aporte. Gracias a ti, Salvador, por la invitación. Sí, yo también me quiero despedir, simplemente quiero reforzar un poco esta idea, digamos, de despedida, de que lo que hemos conversado hoy día tiene total profundidad, significado, no solamente a nivel colectivo, sino que también individual. Pensemos de que las sociedades nos construyen a nosotros y nosotros las construimos a ellas. Esto que hablamos acá es un tratamiento en el fondo colectivo también, un tratamiento colectivo
para la comunidad y entender de que los distintos actores, ¿cierto? Las comunidades, las ollas comunes, desde ese espacio tan aterrizado hasta construcciones mayores como justamente el Estado o las instituciones de la República, todas cumplen funciones y que tienen que tener sentido para nosotros. Cuando pierden sentido tenemos que sentarnos y conversar, y eso es lo que estamos haciendo hoy día, lo que hemos hecho hoy, vamos a seguir haciendo a través de la radio y vamos a seguir haciéndolo en comunidad también durante todo este 2021. Muchas gracias Marcos por esta conversación tan grata y además tan necesaria. Y bueno, amigas, amigos, Erika, Salvador, abrazos y hasta la próxima. Hasta la próxima entonces, Marco, nuevamente agradecer y obviamente yo también me quedo con el seguir escuchándonos, que es fundamental. Que yo creo que todo este proceso este año va a ser un entrenamiento a escucharnos. Así que yo, por eso, me quedo muy, muy contenta. Marco, la última petición del programa, una canción. La canción, pero antes quiero agradecerles la invitación, fue un diálogo muy, muy ameno. Y gracias por las preguntas, por la oportunidad de reflexionar. Y yo decir que solamente soy uno de los optimistas que creo que con voluntades colectivas el país puede cambiar y cambiar para bien, pero eso implica también voluntad de seguir movilizadas y movilizados. Y mi canción, me siento mucho mejor de Charly García, parte de mi biografía musical, mi banda sonora. Maravilloso, entonces con Charly García nos vamos y nos encontramos el próximo domingo. Gracias a todos. Chao, chao. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.